Contratistas militares privados. Ese es el nombre con el que se conoce en la actualidad a quienes alguna vez fueron llamados mercenarios. Es que el estigma asociado a esa palabra ha generado que la propia industria y los clientes rechacen el término, a pesar de que en el pasado era considerado un oficio honesto, aunque sangriento. Ocurre que en la actualidad pensar en un mercenario es también pensar en traición y asesinato. Sin embargo, la profesión de estas personas es mucho más compleja y más allá de que con los siglos su rol ha cambiado, sus servicios continúan siendo altamente requeridos, incluso por las principales potencias militares del mundo. Ahora bien, algo que no ha cambiado en la vida de estas personas es que viven por y para la guerra. Por eso en este nuevo video de Militarmente conoceremos su historia y sobre todo qué significa ser un mercenario hoy por hoy. Si hacemos un recorrido por el tiempo, podremos ver que gran parte de la historia militar está privatizada, y es por eso que al hablar de mercenarios nos referimos a una de las profesiones más antiguas del mundo. La palabra con que se los conocía deriva del latín merces, que significa salario, y hacía referencia así a la principal motivación de estas personas que ya se empleaban para pelear guerras hace cientos de años. Roma utilizaba regularmente mercenarios en sus batallas, y unos siglos después, los mercenarios también fueron protagonistas en las guerras de la Edad Media europea. Pero luego de eso, durante algunos cientos de años, los diferentes países cooperaron para erradicarlos. Los mercenarios resurgieron después de finalizada la Guerra Fría, y sorprendentemente no fueron revividos por estados débiles que salieron en busca de seguridad, sino por una superpotencia militar como los Estados Unidos. A pesar de contar con el ejército más poderoso del mundo, sostener largas guerras también llevó a Washington a una posición donde tenía que tomar una decisión: trabajar en el reclutamiento de más soldados o contratar combatientes privados. Así fue como el 50% de las fuerzas estadounidenses en Irak fueron contratistas, una cifra que aumentó en Afganistán hasta alcanzar el 70%. Para los gobiernos, una ventaja de contratar a estos mercenarios modernos tiene que ver con poder reducir el número de tropas necesarias para una operación de gran magnitud, como así el número oficial de soldados muertos. De hecho, algunas investigaciones aseguran que en las dos guerras mencionadas, el número total de contratistas asesinados probablemente sea más alto del que se conoce. Como el gobierno estadounidense no recopila esos datos y las empresas privadas no los comparten porque sería negativo para su negocio, se estima que haciendo el máximo sacrificio por la seguridad de Estados Unidos, murieron más mercenarios que tropas regulares. Ahora bien, más allá de que la nación norteamericana fue la que más ha contribuido al crecimiento de estas empresas privadas que ponen al servicio a los mercenarios del siglo XXI, no es el único país que los utiliza, ni mucho menos. Por el contrario, los guerreros privados luchan alrededor de todo el planeta, y no es raro ver una gran presencia en países como Siria, Ucrania, Yemen, Nigeria, Congo, Somalia y Libia, entre muchos otros. Incluso otras potencias también cuentan con sus grupos de mercenarios contratados, como el caso del Comando Wagner. Estos guerreros privados han participado de varios conflictos defendiendo los intereses de Moscú, incluyendo escenarios como Siria o la actual invasión a Ucrania. El grupo tiene experiencia enfrentando cara a cara a la Fuerza Delta de Estados Unidos en territorio sirio, donde plantó batalla durante 4 horas antes de que la fuerza de élite norteamericana pudiera derrotarlo. Mientras tanto, en suelo ucraniano logró avances en ciudades como Bakhmut, donde tomó el control de la parte este. Sin embargo, la política y sus tramas no es para nada ajena al destino de estas tropas. A diferencia de empresas de contratistas militares como la estadounidense Blackwater, el grupo Wagner ni siquiera es una compañía registrada en Rusia. En cambio, representa una red de contratistas reclutados por un aliado de Vladimir Putin llamado Yevgeny Prigozhin, conocido por promover los objetivos de política exterior del Kremlin.
Recientemente, ante las ambiciones de mayor influencia de Prigozhin, el Ministerio de Defensa ruso restringió su apoyo al Wagner para demostrar autoridad y que los mercenarios reconocieran su dependencia del poder. Continuando con la radiografía de los mercenarios modernos, debemos señalar que no solo los veteranos pertenecientes a los ejércitos de las grandes potencias son los que incursionan en esta profesión. Latinoamérica también alimenta el mercado de mercenarios en todo el mundo. Algunos han combatido en Yemen o Afganistán, otros vigilan oleoductos en los Emiratos Árabes Unidos y un grupo incluso ha sido acusado de asesinar presidentes. Este último fue el caso de soldados colombianos retirados a quienes se implicó en la muerte del presidente Jovenel Moïse de Haití. Los exmilitares de Colombia son un importante activo para las filas de grupos mercenarios. Con la experiencia de más de medio siglo de guerra irregular en su territorio frente a las FARC, se encuentran entrenados y listos para el combate, siendo además mano de obra barata. El país tiene una reserva aparentemente inagotable de soldados. Sus fuerzas están integradas por 220.000 efectivos, y miles se jubilan por la falta de oportunidades de ascenso, mala conducta o después de cumplir 20 años de servicio. Cada año entre 10.000 y 15.000 militares abandonan las bases del ejército y se transforman en un contingente humano muy difícil de controlar. Además, se jubilan relativamente jóvenes y con pensiones bajas. Eso los convierte en presas fáciles para oportunidades económicas algo más interesantes. En este punto, otra apreciación sobre los mercenarios es que a menudo se asume que estos soldados privados reciben grandes sumas de dinero. Sin embargo, algunos conocedores de ese mundo aseguran que no es así. Por lo general, estos combatientes ganan alrededor del doble de su antiguo salario militar. Es probable que no sea demasiado si se piensa en los riesgos y en que seguramente no cuenten con beneficios de jubilación o seguro de salud. De todas maneras, también hay una categoría especial para los mercenarios de élite, que pueden ganar mucho más dinero por trabajos que no cualquiera sería capaz de hacer. Algunos rumores aseguran que un ex-SEAL puede llegar a ganar hasta $10.000 por día trabajando para Abu Dhabi, en asuntos que muchas veces involucran mancharse las manos, aunque de ser cierto serían casos excepcionales. Al encontrarlos, su imagen difiere mucho de aquella que se encuentra en el imaginario colectivo, que suele pensar en un malvado mercenario de película sin ningún tipo de escrúpulos. Es verdad que el pago es una de las grandes motivaciones, pero muchos otros aseguran que lo hacen por ayudar a alguien más o simplemente porque la vida que han llevado les permite sentirse más cómodos con la guerra que con la paz. Esto último se debe a que no existen campos de entrenamiento para mercenarios, así que todo comienza en otro lugar, por lo general en un ejército nacional. Los veteranos de las Fuerzas Armadas se vuelven profesionales privados y conforman redes a las que se recurre cuando hay un gran trabajo que hacer. En muchas ocasiones los colegas reclutan a los efectivos retirados tras clasificarlos a partir de preguntas muy sencillas pero reveladoras. ¿En qué unidad participó? ¿Cuántos años? ¿Quién era su comandante o en qué operaciones participó? A partir de esos filtros, la red de profesionales crece y las vacantes en tiempos de guerra se ocupan rápidamente. Como te contábamos, la dependencia de estos contratistas militares aumentó ante la necesidad de países como Estados Unidos de pelear largas guerras. El problema es que en tiempos de paz, los mercenarios sin trabajo pueden convertirse en bandidos y aprovecharse de los débiles. Sin un campo en el cual luchar, tienen las capacidades para funcionar como una mafia y exigir dinero a ciudades o pequeños estados a cambio de protección. Como si fuera poco, el poder que ofrecen a cualquiera que pueda pagar por sus servicios puede alterar el orden mundial. En este escenario, los más ricos o las grandes corporaciones tienen los medios para convertirse en superpotencias, capaces de contratar mayores capacidades militares y de inteligencia que países enteros. Hipotéticamente, esto significa que en los escenarios más catastróficos, cualquier razón personal podría ser suficiente para desatar una guerra. Si bien la reputación y la figura del mercenario tal como se lo conocía hace miles de años ha cambiado en los tiempos modernos, hay una premisa que continúa intacta.
a más mercenarios, más guerra. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.